El regreso de los bárbaros. Que el fascismo es una respuesta del gran capital a los cambios progresistas, revolucionarios o de avanzada o simplemente democráticos, lo aprendimos en nuestras primeras escuelas políticas de hace ya medio siglo. Y lo hemos venido corroborando con el paso de los años, especialmente con los acontecimientos políticos de estos últimos tiempos, en la crisis civilizatoria que hoy estamos viviendo. Y directamente lo estamos conociendo en nuestras propias vidas con el cuestionado triunfo de la extrema derecha colombiana y la configuración, según denuncia Iván Cepeda, de un gobierno de corte paramilitar y neofascista. Vamos a las experiencias de Chile y de España. Al estudiar los golpes de Estado de 1973 en Chile y el de España 1936, encontramos algunos aspectos programáticos similares con los recientes hechos acaecidos en Colombia, en cuanto se organizan rupturas de procesos democráticos, unos por la vía de la fuerza militar golpista y, en nuestro caso, en el marco de los golpismos modernos, subvirtiendo los procesos electorales. El golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende 1973 fue una clara advertencia a las organizaciones revolucionarias y democráticas de América Latina de que el imperialismo norteamericano y las oligarquías criollas no iban a permitir experimentos transformadores en ningún país de América Latina, alentando con ellos salidas armadas en sectores que tenían profundas desconfianzas en las vías electorales. Aquella maravillosa experiencia de la vía pacífica al socialismo fue ahogada en sangre y fuego. El 18 de julio de 1936, sectores golpistas de las Fuerzas Armadas, comandadas por Francisco Franco, perpetraron un golpe de Estado contra la Segunda República Española. Alzamiento Nacional lo llamaron. Con motivo de este aniversario, se realiza en Madrid el Encuentro Estatal por la República, que ha difundido un manifiesto bajo el lema «Fascismo nunca más, la salida es la República», en el que recuerda que la sublevación fue organizada por la banca, los terratenientes, los caciques y la gran burguesía, en alianza con partidos políticos tradicionalistas, monárquicos y fascistas, y la define como una conspiración de sables y sotanas contra el gobierno democrático de la Segunda República. La Segunda República solo tenía 5 años de existencia desde la victoria de los republicanos en las elecciones municipales de 1931. El triunfo del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936 supondría una ampliación de las reformas sociales y del proceso de democratización de España. Hay algunas similitudes programáticas. Una ligera mirada a los logros de la Segunda República Española, del gobierno de la Unidad Popular en Chile y del gobierno del cambio en Colombia nos permite identificar, a pesar de estar distanciados casi un siglo, elementos programáticos comunes en temas de reforma agraria, impulso a la cultura y a la enseñanza pública, la sanidad universal, los derechos de las mujeres, etc. La presencia hegemónica, importante, de sectores populares, sindicales, sociales, en el Frente Popular, ganador de las elecciones de 1936, garantizaban la orientación rupturista del proceso transformador de la Segunda República.
Similar presencia popular encontramos en los tres procesos que comentamos. De la victoria a la derrota. Las fuerzas progresistas de España y del mundo conmemoramos el 90 aniversario del golpe del 18 de julio, en primer lugar como una victoria, al fracasar en aquel entonces los golpistas en su plan de una toma inmediata del poder al encontrarse con la férrea resistencia del gobierno legítimo y del movimiento popular. Tras el golpe viene una heroica lucha de 3 años, al cabo de los cuales en 1939 se impusieron los bárbaros que dejaron centenares de miles de crímenes aún impunes. Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Pablo Picasso y muchas más plasmaron en sus poemas, cantos y pinturas la epopeya de un pueblo que solo pudo ser derrotado porque los golpistas contaron con el apoyo del gran capital internacional, de la armada italiana de Mussolini y de la aviación hitleriana. Solo la URSS y los brigadistas internacionales apoyaron a la acorralada república. Fue insuficiente. El mundo occidental dejó sola a la España republicana. Europa vivía un momento de auge del fascismo. 90 años después de aquel alzamiento fascista, que en 1939 diera inicio a 40 años de dictadura, el mundo atraviesa por un nuevo auge del fascismo con sus guerras, genocidios y ataques a las libertades y la democracia. Un momento similar a aquellos años que precedieron a la irrupción en Europa de la peste parda y cuya influencia llegó a tierras latinoamericanas. El falangismo llegó a Colombia. La dictadura franquista y la falange española y también el fascismo hitleriano tuvieron sus admiradores y aliados en Colombia, quienes, inspirados en su ideología y sus métodos violentos y terroristas, incendiaron el país para, entre otras cosas, echar atrás los tímidos intentos reformistas de los años 30. Ese incendio se regó por todo el país con guerras y conflictos que aún no se han apagado. 75 años después, cuando Colombia avanzaba por esperanzadores caminos de transformaciones progresistas y convertido en un referente mundial en las luchas por la paz, la solidaridad, la integración y la lucha ambientalista, el neofascismo internacional impuso, a punta de dinero, fraude y engaños digitales, a un ilegítimo gobierno de carácter neofascista, hegemonizado por los herederos de los monstruos de la violencia y el oscurantismo de la década de los años 40. Pero no se quedarán 40 años como Franco el dictador español. Pablo Neruda evoca en su poema Explico algunas cosas aquel Madrid republicano donde un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, hasta que una mañana todo estaba ardiendo y desde entonces fuego, pólvora desde entonces. Pablo, la vida volverá a triunfar.